Así matamos a Monseñor Romero. Lunes, 22 de marzo de 2010. Carlos Dada. El mayor Dawson fue parte de la conspiración para asesinar a Monseñor Romero, aunque el tirador lo puso un hijo del expresidente Molina, dice el capitán Álvaro Sarabia. 30 años después, él y otros de los involucrados reconstruyen aquellos días de tráfico de armas, de cocaína y de secuestros. Caído en desgracia, Sarabia ha sido repartidor de pizzas, vendedor de carros usados y lavador de narcodinero. Ahora arde en el infierno que ayudó a prender aquellos días cuando matar comunistas era un deporte. El capitán Rafael Álvaro Sarabia durante una de las primeras entrevistas con El Faro. Foto, Edu Ponces. Comienza a leer despacio, en voz alta. Algunos años después de asesinar a Monseñor Romero, el capitán Álvaro Rafael Sarabia se quitó el rango militar, abandonó a su familia y se mudó a California. En la mano sostiene varias páginas con la impresión de una nota periodística publicada hace 5 años. Se reacomoda los lentes, 2 grandes vídeos sostenidos por un alambre. Tiene las uñas rotas y sucias, y los ojos muy abiertos y agitados. Alertas. Vuelve a leer el primer párrafo. Algunos años después de asesinar a Monseñor Romero, el capitán Álvaro Rafael Sarabia hace una pausa y repite ese nombre, que no ha dicho en mucho tiempo, el capitán Álvaro Rafael Sarabia. Levanta la cabeza y me mira fijamente. Usted escribió esto, ¿verdad? Sí. Pues está mal. ¿Por qué? Aquí dice, algunos años después de asesinar a Monseñor Romero. Y yo no lo maté. ¿Y quién lo mató? Un fulano. Un extranjero. No, un indio, de los de nosotros. Por ahí anda ese. Usted no disparó, pero participó. 30 años y me voy a morir perseguido por eso. Sí, claro que participé. Por eso estamos hablando. Tiene las manos gastadas por la miseria y el trabajo del campo. Unas manos que nada tienen que ver con las de aquel piloto de la Fuerza Aérea convertido en lugarteniente del líder anticomunista salvadoreño Roberto Dawson, y después en repartidor de pizzas, lavador de dinero para la mafia colombiana y finalmente en vendedor de autos usados en California. Ahora ya no es nada de eso. Perdió un juicio al que no asistió, en el que fue encontrado culpable del asesinato de Monseñor Romero. Cuénteme cómo fue. Se lo voy a contar todo, pero despacio. Esto es largo. Asterisco asterisco asterisco. El primer encuentro. Sarabia posa con su ficha en el listado de fugitivos más buscados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. En 1979, Sarabia, un indisciplinado capitán de aviación, querido por todos sus compañeros pero demasiado inclinado por el alcohol y las reyertas, terminó convencido por el mayor Roberto Dawson de trabajar con él en la formación de un frente anticomunista. Lo convenció en las visitas que Dawson, un mayor del ejército experto en inteligencia contrainsurgente, hacía a los cuarteles de la Guardia Nacional para reclutar a los oficiales para su lucha. El mayor Dawson fundó un par de años más tarde el Partido Arena y se convirtió en el máximo líder de la derecha política salvadoreña. Fue también el presidente de la Asamblea Constituyente de 1983 y prominente miembro de la Liga Anticomunista Mundial. El capitán Sarabia aún recuerda cómo, sentados en la arena de una playa salvadoreña y con una botella de ron entre ambos, Dawson lo terminó incorporando a su movimiento. Se perdió 15 días con él, se fueron a Guatemala, y le pusieron sueldo, un carro y lo demás que necesitará para cumplir el encargo del mayor. Me vas a llevar unas cosas a mí, particulares. Dawson murió en 1992 de cáncer en la lengua, tras haber llevado a su partido a la presidencia de El Salvador y poco después de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil. Para entonces, el capitán Sarabia ya vivía en Estados Unidos, se había librado de un juicio en El Salvador por el asesinato de Monseñor Romero y de otro en Estados Unidos por lavado de dinero. Se mudó a Modesto, una pequeña ciudad en el centro de California, y ahí vendió carros usados hasta 2004. En octubre de ese año comenzó a huir de sí mismo, cuando el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas CJA, una organización no gubernamental con sede en San Francisco, California, le metió un juicio civil que lo encontró culpable del asesinato de Monseñor Romero y lo condenó a pagar $10 millones a los familiares. Sarabia desapareció poco antes del juicio y ahora vive oculto. Ha vuelto a un país en el que se habla español. De él me dijo alguna vez un viejo arenero con fama de duro, Sarabia estaba loco.
Te veía con un dolor de muelas y te preguntaba qué te pasó. Le decías que un dentista te jodió y al siguiente día el dentista estaba muerto. El capitán Álvaro Rafael Saravia fue un activo miembro de un grupo señalado como responsable de asesinatos y torturas, un escuadrón de la muerte. Un psicópata, lo llama Ricardo Valdivieso, uno de los fundadores de Arena. El Archivo Nacional de Seguridad de Estados Unidos consigna información de la embajada de ese país en San Salvador, notificando a Washington el secuestro y asesinato de Carlos Humberto Guerra Campos en 1985. Su familia pagó el rescate, pero él nunca apareció. Según la embajada estadounidense, los secuestradores fueron el capitán Álvaro Saravia y Tito Regalado, el hombre que posteriormente sería jefe de seguridad de la Asamblea cuando Dawson asumió la presidencia del órgano legislativo. Saravia vivió rodeado de secuestradores y asesinos, pero niega su participación en este u otro asesinato. Yo no dirigí nunca una operación para ir a matar a nadie. Se lo digo francamente, se le olvida que estamos sentados aquí precisamente porque participó en el asesinato más trascendente de la historia de El Salvador. No niega la participación de su jefe, el mayor Roberto Dawson, en operativos clandestinos para matar a seres humanos, pero alega que esto lo hacía mediante contactos con otros cuerpos de seguridad. En su agenda, que le fue capturada en la finca San Luis pocos días después del asesinato de Monseñor Romero, están consignadas varias listas de armas y el teléfono de un hombre llamado Andy. Andy del Caribe, un traficante de armas estadounidense que traía desde su país, por tierra, camionetas llenas de armamento que disfrazaba bajo revistas Playboy que regalaba gustosamente a los agentes de aduanas en todas las fronteras. Esas armas, dice Saravia, eran para su uso personal y para armar a los miembros del Frente Amplio Nacional, el FAN, que lideraba Dawson antes de fundar Arena. De su rompimiento con el mayor al que servía hay dos versiones. Una es la suya, según la cual se cansó de esa vida agitada y no sentía ya la confianza de Dawson, por lo que partió a Estados Unidos. Otra es de Ricardo Valdivieso, fundador de Arena y ahora director del Instituto Roberto Dawson. Un día, durante las largas temporadas que pasaban en Guatemala conspirando, les llamaron de una cantina en Izabal para decirles que el capitán Álvaro Rafael Saravia estaba peleándose con varios hombres. Cuando lo fueron a traer, Saravia golpeó también a Dawson, y ahí acabó la relación. Del asesinato de Monseñor Romero, Saravia alega que él no participó en la planificación, y pretende probarlo asegurando que el día del crimen él no llevaba más armas que las dos que portaba siempre. Si usted mata es porque va a tener. Anda con un machete aunque sea en la mano, un cuchillo, una gilet, un tenedor, cualquier cosa, lo que le vaya a meter, un lapicero, pero usted no me viene a mí a decir fíjate que necesito un carro. Comillas. No hay órdenes de captura en contra del capitán Saravia, salvo en Estados Unidos, donde lo buscan para deportación. Pero no importa porque no está ahí. Hace algunos años habló con el periódico estadounidense The Miami Herald para adelantar que había pedido perdón a la iglesia y que contaría todo en un libro. No dijo que donde vive ni siquiera hay papel y que el vecino más cercano que sabe leer y escribir vive a 20 minutos de su casa. A falta de libro, quiere contar todo en una entrevista. Nos citamos la primera vez en un pequeño hotel, de un pequeño pueblo, al que llegó después de 5 horas en las que combinó la caminata a campo traviesa, el aventón en pick-ups y 2 buses. Yo lo recordaba como aquel hombre gordo, con relieves en la papada, el bigote y el cabello rubio que aparece en el cartel de Se Busca, que publicó el Departamento de Migración y Aduanas de Estados Unidos en 2004, por sospechas de violaciones de derechos humanos. Esa foto, en la que el cuello y el torso se confunden dentro de una camisa hawaiana, adornó mi refrigerador durante más de un año, mientras lo buscaba en California. Así esperaba encontrar a uno de los asesinos de Monseñor Romero. Gordo, bronceado y con una camisa hawaiana. Me topo en cambio con un anciano demacrado, flaco, con la piel marchita y lacerada, el rostro oculto detrás de una barba canosa y silvestre, y con un profundo olor a rancio. ¡Qué pequeño se ve! ¿Y por qué quiere hablar ahora? Por mis hijos. Es que hasta ellos me ven como Hitler. Por primera vez desde que empezamos a conversar, Saravia agacha la cabeza. Aprieta la boca. Está solo en esta mesa en la que también estoy yo. Y soy yo quien rompe el silencio. ¿Hace cuánto no habla con ellos? UFFFF. 10 años. Me recuerdo de ellos todos los días.
Aunque hasta miedo tengo de hablarles yo. Durante las siguientes jornadas el capitán Sarabia confesará también otros motivos para hablar. De todos los involucrados, es el único juzgado y el único que vive escondido. Amado Garay, el chofer, también vive oculto, pero en condición de testigo protegido de Estados Unidos. Pero es preciso subrayar algo: la primera condición para vivir escondido es estar vivo. Otras 5 personas involucradas en este crimen, o en su ocultamiento, no pudieron esconderse. Una murió decapitada, otra se suicidó, otra desapareció, a otra la mataron en un retén en la carretera. Otra terminó en pedacitos. En Guatemala. Eso dicen. Pero de esta última no hay nombre ni certificado de defunción. Es cierto, Sarabia es el único que vive escondido. Ha intentado, en reiteradas ocasiones, comunicarse con algunos de sus antiguos compañeros de lucha, pero nadie le ha respondido. 30 años han pasado y sigue la misma mierda. Ya no tengo nada que ocultar. ¿Para qué? Ya más hecho mierda de lo que estoy, ¿cómo voy a estar? Nada. A mí se me hace que hay una conspiración de que no quieren saber quién putas mató a Romero. Él mismo ha sido parte de esa conspiración, pero ahora está solo. Su único amigo es un hombre que tiene un viejo pick-up y una pequeña propiedad rural. Ahí hay una cabañita de madera, parecida a la del Unabomber, compuesta por 4 paredes con una ventana que protegen un piso de tierra y nada más. Ahí vivió Sarabia más de un año, hasta que se metieron los ladrones y le robaron un cincho y una camiseta y un machete, que era lo único que tenía. La segunda vez que nos vemos, en el mismo hotel, baja de su cuarto 15 minutos después de la hora convenida. Viene pálido. ¿Qué le pasa, capitán? Acabo de verme en el espejo. Tenía 5 meses de no verme en un espejo. Asterisco asterisco asterisco. Carlos Dada, periodista de El Faro, durante una de las entrevistas con el capitán Álvaro Rafael Sarabia, a quien acusan de estar involucrado en el asesinato de Romero. Ahora comienza a hablar, me deja sacar una grabadora y dice: dele, Carlitos, que esto se va a poner bueno. Quiere mencionar nombres. Solo hace una solicitud: que los capturen. Que les peguen una apretada de huevos como hacían antes, a ver si no cantan. El juicio en su contra se basó principalmente en 2 elementos: 1, el testimonio de Amado Garay, el chofer que condujo al asesino hasta la iglesia en la que Monseñor Romero daba misa el 24 de marzo de 1980, y 2, la agenda que el ejército le capturó en marzo de ese mismo año, en la que se consignaba un operativo llamado Operación Piña cuyas características coinciden con las del asesinato. No he visto esa agenda desde que me la quitaron, admite Sarabia. Yo no podía andar en la cabeza todas mis cosas, así que las anotaba en una agendita, era natural que las anotara. Ahí estaba la Operación Piña, que la habíamos llevado desde hace tiempo, que recogíamos unas granadas en la frontera con Guatemala. Le enseño una fotocopia de su agenda y el capitán recibe un golpe del pasado. La observa detenidamente. La Operación Piña incluye un tirador. Extraño porque no se necesita un tirador para ir a recoger granadas a la frontera. Sí, eso es cierto, admite. Sigue observando esa paginita, con el título Operación Piña y, de pronto, el capitán Álvaro Rafael Sarabia tiene una epifanía. Esa no es mi letra. Esa es la letra de Roberto. La letra, efectivamente, es distinta a la que aparece en las demás páginas de la agenda. ¿Por qué habría consignado Roberto Daubuisson la Operación Piña en la agenda de su lugarteniente? Sarabia no lo sabe, pero hay alguien que sí. En 1980 el coronel Adolfo Arnoldo Majano era miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno y uno de los últimos militares que aún creían en una salida negociada al conflicto. Fue él quien ordenó la captura de Daubuisson y sus seguidores en la finca San Luis, de Santa Tecla, y quien primero tuvo acceso a la agenda Sarabia y a su contenido. La Operación Piña coincide con los datos de lo que pasó, dice Majano, pero no estaba en la agenda de Sarabia. Eso es un papel capturado a Daubuisson. El oficial del Estado Mayor que me ayudó a sacar las fotocopias lo juntó con las páginas de la agenda para que no se perdiera. La Operación Piña aparece escrita en un papel en blanco, sin impresiones de la agenda, y con un sello al borde de la página que corresponde a Mariscos Tazumal, una empresa pesquera fundada por Daubuisson y Fernando, el Negro, Sagrera. Fue Daubuisson, y no Sarabia, el autor de esa lista que, de acuerdo con la Comisión de la Verdad y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, corresponde al homicidio de Monseñor Romero. Esta es la lista.
Operación Piña. 1. Starlight. 1. 257 Robert asterisco S. 4. Automáticos. Granadas barra baja 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 barra baja. 1. Motorista. 1. Tirador 4. Seguridad. El Starlight es una mira telescópica para rifles de precisión, necesarios para una operación de este tipo. De la calle al altar de la iglesia de la Divina Providencia hay unos 35 metros y el tirador necesitaba una mira telescópica. El 257 Roberts es un rifle calibre 25 fabricado por la casa Remington, muy utilizado para tiro de precisión con mira telescópica. Es dudoso que haya sido el rifle con el que fue asesinado Monseñor Romero. La autopsia revela que recibió un proyectil calibre 22 en el corazón. Pero el tirador no salió del equipo de Dawson, sino del otro conspirador, Mario Molina, hijo del expresidente Arturo Armando Molina. Mario Molina aportó el asesino, el arma y el equipo de seguridad. Los 4 automáticos y granadas estaban en la lista como parte del armamento de los 4 elementos de seguridad que acompañarían el operativo. El motorista salió del equipo de Dawson, bajo la supervisión de Sarabia. Amado Garay, un ex soldado oriundo de Quezaltepeque, condujo al asesino frente a la puerta de la iglesia y después lo llevó a un lugar seguro. Garay, hasta hoy el único de los participantes en la operación que había dado su testimonio, vive en Estados Unidos bajo el programa de protección de testigos. El tirador es salvadoreño, ex guardia nacional y era miembro del equipo de seguridad de Mario Molina. El 24 de marzo, de un disparo certero, acabó con la vida del arzobispo de San Salvador. Sarabia solicita que los capturen. Hace una segunda solicitud al día siguiente. Me pide que lo lleve a la ciudad más cercana que tenga un Burger King. Cuando vivía en Modesto, California, cerraba la venta de autos y camino de su casa pasaba todos los días comprando una Whopper doble. Esta vez, aquí, me pide un favor especial. ¿Me podría comprar 2? ¿Tiene usted hambre, capitán? La otra es para mañana. Me la quiero llevar a la montaña. Pero de aquí a mañana se le va a podrir. Si yo todo lo que como está podrido, no se preocupe. Asterisco asterisco asterisco. Domicilio actual del capitán Álvaro Rafael Sarabia. Para encontrar a Sarabia hay que bajar al infierno. Hace varios kilómetros que se terminó el mundo y en este paraje solo habitan gentes con deseos de despedazarse a machetazos y emborracharse para engrosar el número de viudas o al menos mitigar el dolor de las gusaneras. La hombría, aquí, se mide por muertos. Allá va Danilo, que ya mató a 3, Tomás acaba de regresar, andaba huyendo porque mató a su hermano. El paisaje parece copiado de un cuadro naturalista del siglo XIX. Bosques de pino apenas interrumpidos por pequeños páramos en los que se alzan aldeas, verdes y hermosas si no fuera porque han sido levantadas por la miseria y el garrote. Los niños deambulan desnudos y las mujeres a los 30 años parecen ancianas, sin dientes, con las manos curtidas y los pechos caídos de tanto amamantar a las criaturas. Una niña de 5 años se acurruca para defecar en el monte. El microcosmos que se apoderó hace tiempo de su sistema digestivo desecha los alimentos en forma de una diarrea verde, apestosa. No ha terminado cuando ya algunas moscas comienzan a invadir la escena. Al acecho, un perro espera a que la niña termine para alimentarse de esa plasta verde. Esta es la cadena alimenticia de la miseria. Aquí no se desperdicia nada. Solo las moscas tienen la nutrición adecuada. Enormes y ruidosas, se aparean para después desovar en la espalda de las vacas, de los perros, de los niños. A los pocos días, la picadita se va abultando y adquiere vida propia. Es un tórsalo que comienza a moverse solo en la espalda de la vaca, del perro, del niño. Y pica, pica, pica con desesperación hasta que duele de tanto rasparse la espalda. Son gusanos que solo salen a pedazos, exprimiéndolos como una espinilla gigante, morada. En esta tierra de morenos curtidos por el sol y disminuidos por el hambre y el trabajo del campo, vive el gringo, un hombre blanco curtido por el sol y disminuido por el hambre y el trabajo del campo. Cuando llegó aquí, hace 3 años, pesaba 282 libras esterlinas.
Ahora pesa 165, come de lo que le regala una vecina y aprovecha las pocas monedas que gana cuando le sale trabajo para comprar alcohol trasegado que le permita recordar su nombre y olvidar de dónde viene y por qué está aquí. La única persona que le ha tendido la mano en este Macondo recuerda cuando apareció por aquí, cuando vino ni siquiera sabía usar el machete, dice, burlándose. El gringo vive en una pequeña casa de bareque, con ventanas de madera sin vidrio y con apenas 3 prendas de vestir colgadas de una pita que atraviesa el cuarto. Una colchoneta roída y sucia le sirve de cama. Vive aquí de prestado. La dueña de la vivienda barre, mientras le cuenta que alguien le quiere quemar la casa. Le estuvieron tirando piedras pero ninguna cayó en la ventana, yo pensé que se la iban a destruir, dice. Los atacantes son algunos de los 10 hijos que ella trajo al mundo y que amamantó y crió hasta cuando tuvieron edad suficiente para asesinar a su propio padre. De los 10, 5 me salieron buenos, cuenta. Una noche, hace 3 meses, 2 de los otros 5 se sentaron a beber en familia con su padre. La conversa terminó en reyerta, hubo gritos y amenazas. Lo salieron a perseguir y le pegaron con un palo. Ay no, les dije, ya me lo mataron. Pero no me hicieron caso. Ahí quedó el viejo, muerto. Ella misma los fue a denunciar a la policía, que los capturó días después pero que los dejó libres hace 2 semanas. Han jurado volver para matar a su mamá. Tenga cuidado, le dice la anciana al gringo. Una de mis hijas le va a quemar la casa para quitármela. Esta mujer no sabe que el gringo es salvadoreño. Ni que se llama Álvaro Rafael Sarabia. Tampoco sabe que es piloto de aviones. Ella nunca ha visto un avión. Tampoco sabe que el gringo participó en el asesinato de un arzobispo. Pegada a su falda camina su nieta, huérfana de padre, que tiene una hermosa sonrisa y una infección en un ojo. 30 años después de asesinar a Monseñor Romero, el capitán Álvaro Rafael Sarabia está en el infierno. Claro, es un castigo. Todo donde estaba metido yo era una podredumbre, todos andaban detrás del dinero como sea. Los medios no importaban, pero querían dinero. Enriquecerse. Usted también. Yo también, claro. Vaya a verme ahora. He aprendido a vivir con lo que tengo. He vivido con la gente que realmente sufre. Pero sufre una calamidad espantosa. La peor desgracia del mundo. La pobreza. ¿Cómo no iba a ser guerrillero el hombre si estaba viendo que sus hijos se estaban muriendo de hambre? Y cuando iban a cagar cagaban lombrices. Yo agarro mi fusil y me voy a la verga. No lo espero 2 veces. Ni 3. Ni necesitan convencerme mucho. Hoy la está viviendo. La estoy viviendo. En carne propia. Si algún día yo pudiera hacer algo por esa gente lo hago. Aún tomar las armas. Como da vueltas la vida. Ha dado vuelta mi vida. Terriblemente. Y he sufrido a la par de esa gente, que no hay maíz. Vayan a cortar guineos pues. En veces hay maíz y no hay con qué. Entonces a la tortilla hay que echarle sal. Entonces se come con sal. Y en veces no hay. Yo tengo una familia enfrente. A veces me dejan unas 4 tortillas. ¿Y si eso es ser comunista? Es comunista. En aquel tiempo para todos los que estaban es comunista. Que lo saca, lo trompea de la casa y decirle hijueputa vos andás con la guerrilla. Cambia la vida. Esto no es vida. Asterisco asterisco asterisco.